Hola a todos gente. El día de hoy les traigo una nueva teoría, la cual se me ocurrió, y me la recomendó Indominus Freezer, a quien ya seguramente muchos de ustedes conocen. Abajo en la descripción les dejaré su video y canal por si desean pasarse. Para dar comienzo a la teoría, tendríamos que situarnos en la batalla de Krillin, Gohan y Vegeta contra Freezer. Como bien sabemos, Freezer tuvo que acceder a su segunda forma para poder darle batalla a los guerreros. Sin embargo, cuando accedió a dicha forma, decidió atravesar a Krillin con su cuerno. Esto iría a estallar la ira de Gohan al pensar que Freezer había asesinado a su amigo. Gohan comenzaría a incrementar su ki a niveles colosales, hasta el punto de expulsar una aura dorada, erizar su cabello y que este tomase un tono dorado. Vegeta, perplejo por el poder de Gohan, presentiría que se trataba de ni más ni menos que el legendario Super Saiyajin. Gohan por su parte, alcanzaría un nivel de pelea de 700.000, que iba aumentando debido a la furia inmensa que hacía expulsar su poder oculto. El pequeño Saiyajin, sin pensarlo dos veces, atacaría a Freezer, y barrería el suelo con él. El emperador del mal tenía nulas posibilidades de hacerle daño al pequeño Saiyajin, y estaba siendo humillado por el hijo de Goku. Gohan, con toda su fuerza, le lanzaría un Masenko a Freezer. Si bien, Gohan creyó que había derrotado al emperador del mal, eso no era para nada así. Freezer, malherido y furioso, decidiría acceder a su tercera forma. Justo en aquel respectivo momento, llegaría Piccolo, el cual vería a Gohan con una apariencia distinta. Vegeta, desde el suelo le diría que ahora mismo estaba contemplando al Super Saiyajin. Piccolo estaba sorprendido, sin embargo, Freezer estaba aumentando tanto su poder hasta el punto de superar a Gohan en Super Saiyajin. Por otro lado, Krillin sería recuperado por Dende, y Gohan se percataría de esto al sentir su ki. Vegeta, por su parte, se sentiría humillado de que un niño lo haya superado hasta el punto de que incluso lograse alcanzar primero el Super Saiyajin. El príncipe Saiyajin le pediría a Krillin que lo ataque, y que luego, Dende lo cure, básicamente lo mismo que sucedió en la serie. Por otra parte, Gohan intentaría atacar a Freezer, sin embargo, el emperador del mal era mucho más fuerte que él, pero con Piccolo metiéndose en la batalla, Gohan podría librarse de la muerte a manos de Freezer. El Saiyajin y el Namekiano comenzarían a luchar juntos, llegando a darles varios problemas a Freezer en su tercera forma. El emperador del mal sabía que no podría lidiar con ellos dos con ese poder, por lo que decidiría enseñarles su verdadera forma. Freezer, tras acceder a su última forma, les diría que todas sus oportunidades estaban acabadas. Sin embargo, Vegeta a lo lejos le diría que para nada era así. El Saiyajin, gracias al aumento que da el Zenkai, consiguió un poder bastante alto que lo haría confiarse ante Freezer. Vegeta le diría a Piccolo y Gohan de pelear juntos, y así, derrotarlo. Los tres guerreros comenzarían a luchar contra la Freezer en su última forma. Sin embargo, pese a que luchasen unidos, el nivel de Freezer era muy superior al de ellos, provocando que con cierta facilidad, lograse derrotar a Gohan, Piccolo y Vegeta. El príncipe Saiyajin se sentiría deshonrado al no poder derrotar a Freezer, y el haber sido superado por un pequeño niño quien alcanzó el Super Saiyajin antes que él. La furia de Vegeta era tanta, que, de tanta ira que lo carcomía, gritaría con todas sus fuerzas que él era el príncipe de los Saiyajins, transformándose así en Super Saiyajin, sin siquiera poder creerlo. Con dos Super Saiyajin, y un Namekiano, Vegeta le diría a Freezer que todo estaba acabado para él. El príncipe Saiyajin comenzaría a atacarlo, en conjunto con Gohan y Piccolo. Debido al gran poder de los guerreros unidos, Freezer estaría siendo sobrepasado por ellos, hasta el punto de no poder tocarlos. Debido a que el poder utilizado no era suficiente, decidiría mostrarle mucho más poder que el de antes, invirtiendo a los roles y siendo él nuevamente el que lograría sobrepasarlos. Vegeta no sabría cómo y por qué, pese a ser un Super Saiyajin, no podía derrotarlo. Freezer exclamaría que él era el emperador del mal, y jamás sería derrotado por seres de un nivel inferior. A lo lejos, llegaría inesperadamente Goku. Goku preguntaría qué había sucedido. Vegeta le diría que él y su hijo habían conseguido el Super Saiyajin y ahora mismo se encontraban perdiendo contra Freezer. Goku se quedará sorprendido por las palabras de Vegeta. Goku le diría a Gohan que estaba orgulloso de él, mientras Freezer le preguntaría quién era. Goku, al momento que se giró para ver a Freezer, el emperador del mal recordaría a Bardock. Sin embargo, no sería algo que le daría mucha importancia. Vegeta le diría de Goku que utilice la técnica que había utilizado en su batalla contra él, así podrían derrotar a Freezer.
Goku decidiría hacerle caso a Vegeta, y haría el Kaioken, multiplicándolo por unas 10 veces y diciéndole a Vegeta, Gohan y Piccolo de atacar a Freezer. 4 guerreros en total serían los que lucharían contra Freezer, la batalla sería muy reñida, el emperador del mal por momentos lograría superar a los guerreros, pero por otros él sería superado. Goku sabría que el Kaioken aumentado 10 veces no era mucho, así que decidiría aumentarlo a 20 veces, lanzándole un Kamehameha, mientras que los demás guerreros también le harían un ataque de ki. Freezer, sin poder esquivar los ataques, recibiría todos esos ataques, sin siquiera poder hacer algo. Tales ataques causaron tanto impacto que destruirían gran parte del terreno. Los guerreros creerían que habían derrotado a Freezer, por lo que volverían con Krillin y Dende para ser curados de las heridas. Goku le preguntaría a Vegeta y Gohan cómo alcanzaron el Super Saiyajin, sin embargo, ninguno de los dos tenían una respuesta exacta más que la ira y la furia. Mientras todos estaban tranquilos, Krillin se percataría que a lo lejos, Freezer aún no había muerto. El emperador del mal estaría furioso por todo lo ocurrido, por lo que decidiría atacar primero a Goku con la intención de matarlo. Sin embargo, Piccolo evitaría eso poniéndose en medio del ataque. Como si eso no fuese mucho, cuando Dende iría a ayudarlo, Freezer lo mataría. Goku se encontraba sin palabras. Freezer aún seguía asesinando a las personas de entre ese grupo, siendo la siguiente víctima Krillin, dejando como último a los 3 Saiyajines. Claramente, la muerte de Krillin desencadenaría la inmensa furia de Goku y, al igual que en la línea original, Goku se transformaría en Super Saiyajin. 3 Super Saiyajin se hallarían en Namek. Freezer ya no sabría qué decir. Ahora Goku era mucho más fuerte que él y los demás guerreros. Goku, en conjunto con Vegeta y Gohan, lucharían contra Freezer, siendo que ahora sí, el emperador del mal se quedaría sin posibilidades de sobrevivir. Goku, en conjunto con su hijo y Vegeta, le lanzarían un ataque de ki que acabaría con Freezer sin dejar ningún rastro de él. Pero bueno, sé que queda un poco más para hablar, pero el resto ocurriría casi igual que en la serie, solo que con Goku sin haber aprendido nunca la teletransportación al no pasar por Yadrat. Si esta teoría les gustó, me gustaría que dejen su like. Este vídeo tendrá una meta de 500 likes, y claro, no te olvides de comentar y pedir tu saludo para aparecer en el próximo vídeo. Sin más nada que decir, adiós.